Pues a ver, yo lo primero que quería hacer era, obviamente, dar las gracias a Ángeles y a Eva, que son las que me han invitado a su casa, me han abierto las puertas para hablar de un tema tan raro como el tema de los sueños, o sea que gracias por la confianza. Gracias a ti. Hoy me pongo aquí delante de vosotras y vosotros como Itziar, así tal cual, en toda mi transparencia y autenticidad, ¿no? Entonces, bueno, pues me gusta y también es una exposición interesante. Bueno, ¿y esto por qué? Porque estoy yo hoy aquí contándoos todas estas historias de los sueños. Esta que ponía morritos, con 2-3 años, soy yo, con mi padre. Y bueno, pongo esta foto porque yo realmente, o sea, este tema de los sueños a mí me ha acompañado toda la vida. Así como tengo recuerdos digamos, de mi vigilia durante niña, de mi infancia y de mi adolescencia, también tengo recuerdos de los sueños que yo tenía en mi infancia y en mi adolescencia. De hecho, había épocas en las que yo me planteaba, ¿no?, cuando era una niña, por qué lo real era lo que ocurría cuando estaba despierta y no cuando estaba dormida, porque además muchas veces, bueno, no tantas, ¿no?, pero sí que había veces que me resultaban incluso más interesantes las aventuras que vivía por la noche que las que vivía por el día. Entonces era como, bueno, ¿quién decide esto, no? Hay ese tipo, yo creo, de cosas que nos planteamos de niños que muchas veces ya pues, te dejas de plantear. Pues yo esto me lo planteaba mucho y hoy pensando en esto lo recordaba. Luego a nivel de anécdota también, no sé si conocéis el Fotolog, el precursor del Facebook y el Instagram y todas estas cosas. Bueno, pues yo con un amigo que era tan friki como yo, hicimos un Fotolog sobre sueños. Y entonces todos los días, o prácticamente todos los días, escribíamos en el Fotolog lo que habíamos soñado. Entonces, para que veáis, ¿no?, hasta qué punto pues esto ha sido parte de mí, incluso antes, por supuesto, de estudiar psicología. Yo estudio psicología por muchos motivos, entre otros, por entender qué me dicen los sueños. ¿Cuál es mi sorpresa cuando veo que en psicología ni se mencionan los sueños? Fue un bajón. Pero bueno, pues no es científico, entonces pues hoy en día el tema de los sueños, ¿no?, pues no se toca. Pero dije, ya me iré enterando yo. Y de algo me he enterado. Y de lo que me he enterado es lo que os voy a contar hoy, ¿vale? Una cosa, hoy me decía una amiga, que te vaya todo bien, pásame el speech, que me lo lea. No tengo speech, entonces, improvisación, con una preparación previa, evidentemente, pero no sé cómo van a ir los tiempos. Me gustaría que esto realmente fuera un contrabando de ideas, es decir, que me preguntéis, que compartamos, que me digáis, oye, pues yo esto no lo veo, o esto sí que me ha pasado a mí, ¿no?, que haya interacción. Y no sé realmente si me va a dar tiempo a verlo todo, si vamos a terminar súper pronto o súper tarde, pero bueno, vamos a intentar que funcione. Primero voy a contextualizar, es decir, vamos a hacer un repaso a lo largo de la historia para ver en qué punto estamos ahora con respecto a los sueños. Después os explico ya temas más enfocados al sueño, como las fases, el inconsciente que hay, me puedo perder, os aviso, entonces voy a intentar ser súper concreta con el inconsciente, que es complicado, y luego ya nos metemos en la chicha, que es el análisis y la interpretación de los sueños, ¿vale? Venga. Esto voy a intentar pasarlo con, bueno, no detenerme mucho. El primer testimonio de un sueño se recoge a través de estas tablillas en la cultura de los sumerios, en el año 3100 a.C., o sea, hace más de 5000 años ya tenemos un testimonio de los sueños del rey Gilgamesh, que tiene una serie de sueños que le llevan a ganar guerras. Son sueños premonitorios que vamos a ver después de qué se tratan. Los antiguos egipcios es muy interesante porque
ellos tenían muy claro que el soñar era una conexión directa con el mundo espiritual. Ellos tenían una palabra que era como resut y significaba despertarse, y eso era el sueño, es decir, que para ellos el momento de despertar en realidad era el momento de soñar, porque despertabas a otros mundos, a otras realidades y a otras verdades. De hecho, este es el jeroglífico que ellos utilizaban para definir al sueño, que como veis es el ojo abierto, ese despertar, ¿no? Otra cosa que es muy curioso de la civilización egipcia es que construían templos para la incubación de sueños. La incubación de sueños significa que cuando tú tienes un problema, una duda, una dificultad, algo que resolver, enuncias una pregunta antes de dormir, se lo preguntas a tu sueño y despiertas esperando tener esa solución. Y ellos construían templos para esta práctica. Y esto de los maestros de las cosas secretas, pues eran los especialistas, ¿no? Los que estaban allí un poco manejando el cotarro de los templos de los sueños, que a mí me parece un job title de estos magnífico. Antiguos griegos. Bueno, pues aquí están Zeus, Hipnos y Morfeo, sobre todo como sueños que se suponía, como dioses que se suponía que eran emisores de sueños. Y un detalle interesante es que en la mitología griega Hipnos es hermano gemelo de Tánatos, que es el dios de la muerte no violenta. Entonces vais a ver en todas las culturas que hay como un vínculo muy fuerte entre el sueño y la muerte. Estos también construyeron muchos templos para soñar dedicados a la sanación física, emocional y espiritual, o sea que tenía un trasfondo terapéutico. Ya Platón en la República escribía esto: en todos nosotros, incluso los más respetables, existe la naturaleza desmandada de una criatura salvaje que se asoma durante el sueño. Esto es exactamente lo que decía Freud muchísimos años después. O sea, lo veremos. Y luego hay un tratado que yo no he leído, pero me encantaría, que se llama Oneirocrítica, y lo escribe Artemidoro en el siglo II después de Cristo. Fijaos hace cuánto tiempo. Y este señor ya escribe la interpretación desde la historia individual de cada persona. Luego que no se me olvide contaros también acerca de los diccionarios de sueños. Los romanos, bueno, pues al asimilar un poco las creencias tanto griegas como egipcias, pues siguen un poco en esa línea. Creían en el viaje consciente del alma a través de los sueños. Sin embargo, ya cuando llega la cristiandad, la cosa se empieza a torcer, porque empiezan a poner ya sus dogmas y sus creencias y a olvidar todo lo de civilizaciones más antiguas. Los hindúes, bueno, pues desde la religión hindú ya directamente somos parte de un sueño del dios Vishnu, ¿vale? Y de hecho es a través del sueño cuando podemos tener un mayor acceso a la realidad, a la verdad. Consideran por ello superior el estado de sueño que el de vigilia, que era esto que me planteaba yo de niña, ¿no? Y esta jerarquía, ¿por qué? Pues nada, debía estar bajo la influencia hindú. Los tibetanos, desde el budismo del Tíbet, bueno, pues ellos practican el yoga onírico. Estos son expertos en los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos, bueno, pues es estar consciente en tu propio sueño. Entonces, han indagado muchísimo en las técnicas de sueño lúcido, han dejado escritas muchas herramientas para tomar conciencia dentro del sueño, y ellos persiguen el objetivo de darse cuenta de que la vida no es más que un sueño y observar la forma absoluta más pura de comprensión consciente. Bueno, pues se lo pasaban fenomenal, o sea, como podéis ver.
Realmente, claro, o sea, es como que se planteaban pruebas, retos, decían, bueno, pues me quiero convertir en animal, quiero ir a hablar con esta persona. Y claro, como tomaban conciencia, pues podían dirigir su sueño. Muy interesante. Yo no me voy a meter mucho en los sueños lúcidos porque no tengo esa experiencia personal, bueno, alguna, pero no muchas, pero si os interesa hay libros que hablan de esto. Los chinos, bueno, tienen sueños recogidos desde hace más de 4.000 años. Ellos creen, bueno, desde esta cultura, que hay dos tipos de alma, el alma material y el alma espiritual, y que es en el sueño cuando el alma espiritual sale del cuerpo, y por ello tienen mucho cuidado cuando despiertan a una persona, porque creen que si la despiertas muy bruscamente se puede quedar sin el alma espiritual que está viajando por ahí. A los hebreos, pues en el Talmud también hay un montón de sueños recogidos, incluso incluyen un pequeño diccionario onírico. Y estos son, de aquí es un poco de donde cogí el título del contrabando de ideas. Los sueños que no se entienden son como cartas que no se abren, ¿no? Realmente son mensajes. Y ellos lo viven como una comunicación directa con Dios. Las tribus indígenas, bueno, a mí me hizo mucha gracia este tema del carácter social del sueño. Ellos, en vez de tomarse una cerveza o un café, por las mañanas lo que hacen es contarse el sueño que han tenido, porque entienden que tiene una enseñanza que no solo va a revertir en ellos mismos, sino en toda la tribu. Y dije, joder, pues yo me llevaría muy bien con estos, porque yo soy la típica que te cuenta todas las mañanas lo que he soñado, ¿no? Entonces es como que se vería más normal de lo que se ve ahora. Seguimos. Bueno, llegamos a la edad de las tinieblas, la Edad Media Europea. Y aquí es donde empezamos a entender un poco en el punto en el que estamos hoy. Bueno, llega el cristianismo y degrada y menosprecia los sueños. Dice que Dios no está en ti, o sea, básicamente, o sea, para conectar con Dios lo que tienes que hacer es pasar un peaje, ¿no?, a través de la iglesia. Entonces no tiene sentido que tú contactes con tu espiritualidad a través del sueño, sino, bueno, pues a través de unos ritos, de unas prácticas, de unos dogmas que ellos te están, bueno, pues te están facilitando, ¿no? Se ven los sueños como nocivos y pecaminosos. Y aquí el amigo Lutero sostenía que el diablo era el responsable de los sueños y que los mensajes divinos solo podían llegar a través de la iglesia. ¿Veis? Y bueno, y San Juan Crisóstomo pues también decía que simplemente eran insustanciales, ¿no? Pues bueno, pues igual si no lo entendías tú, no era porque no tuvieran que decir nada, pero bueno. Pero por suerte, pues ya pasan los años, llegamos a los tiempos modernos. Después del Renacimiento todavía no se le da mucha importancia, pero llega este señor, que si bien no es el primero que habla de inconsciente, no es el primero que habla de interpretación de sueños, como veis, sí es el que recupera todas estas cosas, les da una forma, les da una teoría a través del psicoanálisis y empieza un poco el resurgir de, oye, igual tenemos que volver a darnos cuenta de que hay cosas, imágenes que aparecen todas las noches en nuestra cabeza y pueden significar cosas, ¿no? Imagino que a Freud pues ya le conocéis, aunque sea de oídas. Sin embargo, fue Carl Jung, que es del que más os voy a hablar yo hoy, su discípulo, con el que luego tuvieron bastantes desavenencias, pero bueno, el que dedicó toda su vida bueno, pues al estudio de la psicología profunda y concretamente a la interpretación de los sueños. Hoy vamos a hablar de esto. Os ponía aquí una frase de Einstein que a mí me gusta mucho. Dice, la mente racional es un sirviente fiel, pero la mente intuitiva constituye un don sagrado. La paradoja de la humanidad consiste en habernos decantado por rendir culto al sirviente y deshonrar a la divinidad. Ahí lo que dijo Einstein. Bueno, pues este es el punto en el que estamos ahora, ¿vale? Ha habido
mucho estudio de los sueños, se le ha dedicado mucho tiempo durante muchísimos años, pero claro, con la Edad Media pues hubo mucho retroceso en muchos temas y en el de los sueños también. Entonces ahora recuperarlo es como que todavía hablar de sueños, no sé, yo creo que incluso tienes que hablar en foros muy concretos porque es un poco brujería, ¿no? Hablar de estos temas, no lo sé. Yo me lo planteaba, digo, bueno, vamos a ver quién viene y qué le parece. Yo esto en un primer momento no lo había puesto porque me lo había saltado, pero digo, bueno, igual es importante hacer simplemente un apunte de cuáles son las fases del sueño. Bueno, si estáis aquí imagino que ya sabréis que todos soñamos todas las noches. ¿Cuándo soñamos? Bueno, pues primero tenemos una fase en la que nos quedamos dormidos, y es lo que llaman sueño crepuscular, son como unos 10 minutos. Luego viene una fase 2 con un sueño ligero, que aquí es donde, ¿sabéis cuando nos quedamos dormidos y de repente parece que te vas a caer y tienes un espasmo? Pues esto se da en esta fase. Luego hay una fase de transición, simplemente para pasar de unas ondas a otras cerebrales. La fase 4, que es la fase de sueño delta, que es a nivel de ondas cerebrales la más profunda. Y luego tendríamos la fase REM. Aquí veis un poco la distribución del sueño. La mayor parte del tiempo estamos en la fase 2 y el 25 en la fase REM, que es en la que soñamos. Aquí lo podéis ver mejor. Partimos de la vigilia, bajamos a la fase 1, que os decía de sueño crepuscular, iríamos a la fase 2, que es simplemente una transición, para bajar a la 3 y a la 4. Ahí tendríamos una pequeña fase de REM y las fases REM, y esto es súper importante si queréis acordaros de vuestros sueños, empiezan a alargarse a medida que pasa el tiempo. Claro, ¿qué pasa? Hay mucha gente que dice, yo es que con 6 horas ya estoy descansado. Sí, efectivamente, porque el sueño reparador, si no me equivoco, creo que es el sueño ligero. O sea, tú, habiendo dormido hasta aquí, ya puedes tirar al día siguiente. Pero claro, te pierdes la mayor parte del sueño REM. La suerte de ser una marmota como yo, pues es que te acuerdas de muchísimo. Yo me acuerdo todos los días de todos mis sueños, en las siestas, por las mañanas. Yo duermo 9 horas. ¿Por qué? Son mis horas. Pues claro, es que aquí tengo todos los sueños, aquí está el tema, ¿no? Entonces, oye, si estáis interesadas en tener más sueños y acordaros más, un buen consejo es dormir más, directamente. A veces no se puede, yo lo sé, pero yo ahí lo dejo, ¿vale? Pero a veces, sí. O sea, a mí lo que me pasa mucho es que eso, cuando apagas el despertador 5 minutos más, sí. Yo ahí es cuando más sueño. En esos de 5 minutos en 5 minutos es como que voy teniendo sueños y además bastante detallados y sí. precisos. ¿Y eso qué es? ¿Que te despiertas, pasas por todas las fases como un express y haces REM? O sea, eso como... Hombre, probablemente... O sea, porque tú cuando te despiertas la primera vez no te acuerdas de haber soñado y es al de 5 minutos cuando te vas acordando, ¿no? En las paradas de los 5 minutos. No, yo soy consciente, suena el despertador, sí. Lo apago. Me quedo dormida, me vuelve a sonar el despertador, me acuerdo de lo que de lo que estaba soñando en esos 5 minutos, sí. Apago, me he pasado 1 hora apagando cada 5 minutos, sí. te lo digo. Y tengo más sueños durante esos 5 minutos. Sí, es verdad que pasa, a mí también me pasa. Yo imagino, porque yo aquí no sé tanto, ¿no? Pero que ya estás en la fase REM. Y una cosa importante es que, ¿veis? Hay veces que yo pensaba que el REM era el más profundo, pero en realidad no, es el que más cerca está de la vigilia. Entonces, yo imagino que en ese momento... cuando estás de despierto a medio dormido, pero ya has pasado por las fases fisiológicas que necesitas para descansar, en vez de bajarte, te quedas en REM. Vale. Digo yo, ahí ya habría que... Pero vamos, se me hace como que puede tener sentido. Inconsciente freudiano.
Vale, esto imagino que habéis visto esta imagen muchas veces. La parte consciente y la parte inconsciente, que es mucho más grande, la parte del iceberg que no se ve, la parte más profunda. Según Freud, bueno, pues nosotros nacemos con una serie de instintos como animales que somos, pero vivimos en una cultura en la que, bueno, pues tenemos que reprimir ciertos deseos para socializarnos y tener una existencia civilizada. ¿A dónde van todos esos deseos reprimidos y todas esas cuestiones que no podemos llevar a cabo? Pues irían al inconsciente. Por tanto, bueno, pues Freud decía que los sueños eran la vía regia al inconsciente, la vía directa, y que suponían la satisfacción de los deseos reprimidos en la vigilia, ¿vale? Eso es un poco súper resumido y súper simplificado, pero es un poco la orientación de Freud desde su inconsciente. Jung, el inconsciente junguiano, bueno, podríamos estar una semana hablando de él, pero voy a intentar dar 4 pinceladas. Para él, y esto fue yo creo que la ruptura entre ambos, ¿no? Entre Freud y Jung. Jung sí que reconocía el inconsciente personal, individual de cada uno, pero es que además él tuvo la experiencia y creyó que había un inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es un inconsciente que compartimos todos, seamos o no seamos contemporáneos, es decir, que en ese inconsciente colectivo estos antiguos egipcios de los que hablábamos, estos sumerios, estos griegos, también esas mentes, sería como una conexión de una mente grupal impresionante con temas mitológicos que se repiten generación tras generación, basados en arquetipos que son centros de energía, tendencias a que haya representaciones mentales y vitales que sigan dándose pues históricamente. No sé si lo he explicado muy bien. Es como la conciencia es una cosa muy pequeña. Luego tenemos el inconsciente personal de, bueno, pues efectivamente todas esas cosas que reprimimos, que forman parte de nosotros y que no queremos ver, pero es que además hay un inconsciente colectivo que nos contiene, que yo, pues hombre, ya habiendo visto toda la línea histórica, es un poco ese origen desde el que los egipcios y todas estas civilizaciones nos hablaban, ¿no? Este es el emisor, este es el que nos manda todos esos mensajes. Bueno, pues viene de aquí, ¿vale? Lo voy a dejar ahí, que si no... Y oye, pues para mentes científicas digo, venga, lo meto. Sin más, para hacer un apunte. Bueno, pues el cerebro se ha ido desarrollando, ¿no? Tenemos diferentes tipos de cerebro según la maduración. El cerebro reptil, que sería el que se encarga de las funciones más básicas, del sueño, del tema hormonal, todas estas cosas de regulación básica del cuerpo. Luego estaría el cerebro mamífero o el sistema límbico, que tendría más que ver con las emociones, ¿vale? Con la memoria, todas estas cosas. Y luego tendríamos el neocórtex, que es lo puramente humano, con todas las funciones ejecutivas, que son la planificación. Pues oye, cuando te pones a jugar una partida de ajedrez, estás usando a tope el neocórtex. Eso es súper nuevo. En realidad, el sistema límbico y el reptiliano llevan muchísimos más años de evolución histórica. Entonces, lo único de lo que nosotros tenemos conciencia es lo que pasa por aquí. Lo que se queda aquí no es consciente. Entonces, si tenemos que poner el inconsciente personal, pondría yo, en algún sitio biológico, anatómico, lo pondríamos aquí. Parece un poco reduccionista, pero yo lo pongo, ¿vale? Ahí está. Y bueno, esto, si os parece, os lo leo, ¿vale? El gran descubrimiento de la psicología profunda, que es la de Jung,
es que 5 o 6 veces por noche la parte inconsciente de la psique es retratada en los sueños. Al recordarlos, nuestra mente consciente tiene la oportunidad de observar contenidos de la mente inconsciente. Sin embargo, aun cuando un sueño sea recordado, con frecuencia la información no tiene el menor sentido para la mente consciente y cuesta descifrarla. El inconsciente no se expresa a través de un lenguaje racional, más bien se expresa bajo la forma de imagen, metáfora y símbolo, en un lenguaje íntimamente asociado al del arte. Lejos de ser exposiciones objetivas y prosaicas, los sueños suelen ser encuentros altamente subjetivos y personales, en los que el yo siente emociones que van del pánico y regocijo a una sensación de sublime paz y belleza. Así como las obras de teatro, los poemas y la pintura, el lenguaje de los sueños transmite el poder y la sutileza tanto de los sentimientos como del pensamiento racional. Para mí, bueno, lo he puesto tal cual porque esto resume muchas cosas. Yo os voy a dar un poco unos pasos y unas claves para la interpretación de los sueños, pero es muy complicado precisamente porque los sueños nos dicen lo que no queremos saber, lo que no queremos ver, lo que no queremos ver de nosotros mismos. Entonces, ¿por qué es tan difícil interpretar un sueño? Pues por eso. Porque muchas veces te dice cosas que te van a hacer crecer, que te van a hacer desarrollarte, pero te pone delante una verdad que si te estás escondiendo será por algo. Si no, no te la habrías escondido, ¿no? Si no, no estaría en esa parte del iceberg. Por eso requiere de muchas cosas. 1, de valentía. 2, de una mente analítica interesante. O sea, ahí, por eso dice un poco, el lenguaje de los sueños transmite el poder y la sutileza de los sentimientos y a su vez del pensamiento racional, porque tienes que integrar las dos cosas. Si no lo pones todo, no vas a entender un sueño. Vamos a verlo, que me enrollo. Vale, el mensaje, el diario de sueños. Este es mi diario de sueños, que me ha gustado mucho. Además, esto es la casa del libro. No tengo comisión, pero es que son muy bonitos. Es súper importante, si queréis analizar e interpretar un sueño, escribirlos. Si no los escribes, no los entiendes. Y os lo digo yo, que me he pasado prácticamente toda mi vida acordándome de mis sueños y sin escribirlos. Porque, bueno, pues a una le daba pereza ponerse por las mañanas a escribirlos. Y desde que he empezado a hacerlo, de repente es como que lo ves en papel y no digo que lo entiendas completamente, pero sí que es un acceso más fácil, ¿vale? También como que lo vas integrando según lo vas escribiendo y le das mayor importancia según qué cosas. Entonces, si queréis empezar a analizar e interpretar vuestros sueños, mi recomendación es cogeros un diario, o sea, un cuaderno bonito, algo que sea especial, que no sea un cuaderno de propaganda, porque esto tiene mucho valor. Entonces yo creo que merece la pena y además, oye, cuando te has gastado más de 30 euros en un cuaderno, también como que lo usas. A mí por lo menos me pasa, ¿no? Entonces esta es la primera parte para analizar e interpretar los sueños. Os ponía aquí el libro rojo de Jung. Este libro es el diario de sueños, de los sueños de Jung, pues no sé si de toda su vida, pero de gran parte. Él los escribía y además luego los ilustró. Es una pasada, ¿vale? Bueno, tipos de sueños. En general, contad, por lo menos desde la teoría de Jung, que la mayor parte de los sueños son compensatorios. Desde su psicología, bueno, pues es la psicología de los opuestos, ¿no? Este inconsciente colectivo es el uno, es la unión de todo, pero nosotros vivimos en la polaridad, en el bueno y el malo. Actividad, pasividad, todo, o sea, blanco-negro, valentía, cobardía. Si os fijáis, todo tiene opuestos, ¿no? Entonces, para Jung, los sueños tenían una función compensatoria de la psique. Vamos a ver ejemplos, ¿vale? Para bajarlo a terreno.
y digamos que era pues, el 80% de los sueños que tenemos. No obstante, también hay otros sueños no compensatorios que serían estos que tenemos aquí y los vamos a ver con ejemplos mejor, ¿vale? Este es el sueño de un paciente de Jung. Dice: mi padre sale de casa con su nuevo coche, conduce con mucha torpeza y esta tontería aparente me exaspera. Va haciendo zigzags, da marcha atrás, está a punto de estropear el coche y acaba por derribar una pared, empotrando en ella el coche. Le grito, presa de una inmensa cólera, que se comporte razonablemente. Mi padre entonces se echa a reír a carcajadas y yo me doy cuenta de que está completamente borracho. Este sueño es de un adolescente que tiene totalmente idealizado a su padre. Y este sueño es una compensación en negativo de la imagen que tiene de su padre. Una cosa que nos he dicho: los sueños tienen efecto, prestemos atención a ellos o no. Es decir, esta compensación se da, aunque vosotras no seáis conscientes, ¿vale? Entonces, bueno, pues así somos partícipes de lo que está haciendo el sueño. En este caso es una compensación en negativo. Este es de un niño de 13 años que es muy introvertido, le gusta mucho pues, jugar a las cartas, estar solo haciendo sus cosas, y sueña que era una inmensa águila que sobrevolaba la ciudad. Cuando vio a sus amigos Chris y Mike yendo a la escuela, entonces me lancé en picado y cagué sobre la cabeza de Chris y él tuvo que volver a casa a lavarse el pelo. Después yo me posaba en su tejado y él iba de vuelta a la escuela a la hora del almuerzo. Entonces volví a lanzarme y a cagarle la cabeza. Él entró llorando donde su madre y yo pensé que eso era lo más divertido del mundo. Bueno, pues resulta que es que su amigo Chris era todo lo contrario a él. Era súper extrovertido, pues muy valiente, muy activo, el típico chico guay de la clase, ¿no? Que era muy amigo suyo, pero era todo lo contrario a él. Entonces, él, en el sueño, fijaos el simbolismo, se convierte en un águila súper poderosa, un animal muy majestuoso y muy poderoso, y le caga al otro encima. Pues bueno, eso no quiere decir que odia a Mike, pero desde luego pues tiene cierta envidia y su psique compensa un poco esa personalidad hacia un lado, llevándola hacia el otro, ¿vale? Un par de ellos más. Este es mío, ¿vale? Estoy atendiendo a un paciente en la casa de Noja. Me encuentro insegura y no sé si lo estoy haciendo bien. Veo que hay un hombre mayor presente en la sesión. Me pregunto qué hace allí. Me siento evaluada y creo que está juzgando mi manera de trabajar. Sé que él es un terapeuta experto con mucha experiencia. Se acerca y se sienta a mi lado y me dice que lo estoy haciendo bien. Está de acuerdo con mis apreciaciones y me anima a seguir. Pues yo tuve varios sueños de este tipo cuando empecé mi práctica terapéutica. Cuando empecé a ver pacientes, pues claro, te sientes súper insegura. O sea, es normal. Y este es un sueño compensatorio en positivo, de oye, vas bien, lo estás haciendo bien, no te preocupes. Y además es un hombre mayor, con experiencia, o sea, yo creo que es una parte mía, ¿no?, que me dice, venga, tira para adelante. Y el último, marchaba por un camino del campo a través de un valle iluminado por el sol crepuscular. Este es de Jung. A mi derecha, sobre la abrupta colina, se levantaba un castillo y sobre la torre más alta es una suerte de balaustrada. Estaba sentada una mujer. Para verla mejor tuve que levantar tanto la cabeza que sentí un calambre en el cuello. En el sueño mismo reconocí a mi paciente en esa mujer. Pues esta es una paciente de Jung a la que él, a través de este sueño, se dio cuenta de que estaba menospreciando, de que la estaba mirando por encima del hombro. Y el sueño lo compensa precisamente con todo lo contrario, ¿vale? Me interesaba traeros sueños para ir pillando un poco el simbolismo, cómo nos van hablando. Ejemplo de un sueño anticipatorio. Este es un paciente que también es de Jung y que le consulta por un mal de altura. Y son dos sueños, ¿no? Tiene una serie de sueños. Me encuentro de nuevo en mi pueblo natal. En la calle un grupo de campesinos con los que yo había ido a la escuela
Vale. Fingiendo no reconocerles, paso de largo. Oigo entonces a uno de ellos señalándome. No suele venir por el pueblo, dice. Bueno, en el segundo sueño lo que pasa es que va corriendo, se olvida la maleta, si no me equivoco, y va hacia un tren que ve que va rapidísimo, que el maquinista no se da cuenta de que va demasiado rápido y que hay una serie de curvas en las que si no para, el tren va a descarrilar. Jung le hace ver a este paciente que su mal de altura, que además es muy cachondo el tema, ¿no? Es porque su carrera profesional está yendo demasiado rápido, le está llevando demasiado lejos, no está teniendo en cuenta su cuerpo, lo que le dicen sus instintos, y se está dejando llevar por su ambición, por lo que tiene en la mente, que es un poco lo que simboliza ese maquinista, ¿no? El que no se da cuenta de lo que tiene detrás y va tan rápido. Pues el paciente no lo asume, deja la terapia y este hombre tiene un fracaso profesional estrepitoso, tal y como el sueño anticipó. Es decir, estos sueños anticipatorios no son sueños premonitorios, sino que es como, mira, si sigues haciendo todo lo que estás haciendo hasta ahora, esto va a pasar. Simplemente. Y de estos tenemos bastantes. Bueno, depende, ¿no? Cuanto menos caso hacemos a nuestro ser, pues más tenemos de estos. Estos son los no compensatorios, ¿no? Estos ya están dentro de los no compensatorios, eso es. Entonces, se ponen en marcha solo cuando la psique ve que es necesario. O sea, después de la compensación, ya cuando la actitud consciente no es sana, es cuando te empieza a enviar mensajes de oye, hazme caso, que esto va mal, que esto va mal, que esto va mal. Y si no le haces caso, pues las cosas pasan, tienes un accidente, tienes una enfermedad, las cosas salen por otro sitio, pero salen. Los sueños traumáticos, pues estos son los que tenían sobre todo los soldados en el campo de batalla. Yo no lo sabía, pero me llamó mucho la atención que los psiquiatras militares tenían por principio básico el que todo hombre que comenzara a soñar demasiado con escenas bélicas debía ser alejado del frente de combate, porque eso significaba que ya no poseía más defensas psíquicas contra las impresiones que recibía del exterior. O sea, normalmente soñamos con nuestro hogar, siempre volvemos al hogar. Cuando la psique ya no es capaz de volver, digamos, a ese espacio de seguridad psíquica, ya es un símbolo de que hay que parar. Y los psiquiatras de esta época lo sabían. O sea que pareció muy interesante. Por cierto, los sueños traumáticos no son los que te causan una emoción negativa, sino con los que revives algo que verdaderamente te ha pasado, algo real, ¿vale? Esa es la diferencia. Sueños extrasensoriales. Estos son muy poco comunes. Os pongo este ejemplo. Yo la verdad es que no he tenido nunca. Vio y vivenció la muerte repentina de un amigo, con todos sus detalles característicos. Por ese entonces el sujeto se encontraba en Europa y su amigo en Estados Unidos. Al día siguiente un telegrama anunciaba su muerte y 10 días después una carta confirmaba los detalles. Al cotejarse la hora de Europa con la de Estados Unidos se demostró que la muerte había ocurrido por lo menos una hora antes del sueño. Las experiencias de este tipo por lo general tienen lugar poco antes o poco después del hecho crítico. Pues ya veis, o sea, yo imagino que tener este tipo de sueños te cambia la vida. Yo, pues, bueno, afortunadamente no he soñado con ninguna muerte. Pero tienen que ser siempre negativas, ¿no? No, puede ser... Yo he tenido sueños de estos, ¿Sí? No con muertes, pero sí, o sea, me acuerdo ahora mismo de dos que he tenido así, justamente... Uno con un nombre, en realidad, mi hermano estaban embarazados. Ajá. Y todo el tiempo que habían estado con el embarazo, que igual ya llevan como 6 meses o 7, la niña se iba a llamar Lucía. Y entonces yo soñé, y yo vivía en otro país y todo, o sea que no era que estaba hablando con él directamente, y soñé que se iba a llamar Vera. O sea, como que me vino así de repente, que no es un nombre nada común en mi familia, ni tenía amigos cerca, ni nada. Y al día siguiente mi hermano me llamó, que no, ya te digo que tampoco hablábamos a diario, ni mucho menos, y me dijo que habían pensado que iban a poner a la niña Vera.
Entonces yo me quedé como, o sea, aquello me... Qué pasada. Me impactó un montón, sí, pero vamos, que no era nada... No, es algo dramático. positivo. Y sí, he tenido algún otro así parecido también con... Bueno, parecido, no de nombre, pero con situaciones positivas siempre me han sucedido, como que he soñado y que al día siguiente tengo una noticia de una persona súper distanciada en el, bueno, no para mí porque a lo mejor es una persona cercana, pero que no ha vivido, además me ha coincidido siempre que no he vivido en ese momento en ese mismo país, y he tenido noticias de esa persona con algo que he soñado esa noche. Joder, qué pasada. Qué bueno. Pues bueno, pues estos son los telepáticos. ¿Alguna más ha tenido alguno de estos? ¿No? Oye, eres muy afortunada. Sí, no. Y los sueños proféticos. Bueno, os lo cuento. Este fue un amigo estudiante de Jung que soñó que iba a ir a una ciudad española y estaba andando por ahí, giró una calle y vio un carruaje con 2 caballos. Bueno, pues meses después vino a España, estaba en una ciudad, vio la plaza de su sueño, giró por la calle y dijo, uy, esto me suena, voy a girar, y efectivamente se encontró el carruaje de los caballos. Entonces, a veces lo del sueño profético suena como que tiene que ser decisivo y tiene que cambiar la historia. Ya veis que esto seguramente lo que haría es cambiarle la vida a este chico, ¿no? Entonces la diferencia entre el sueño profético y anticipatorio se entiende, ¿no? O sea, el anticipatorio tiene otro matiz. Y a ver, estos los he metido aquí porque no estaban, o sea, en realidad dentro de la clasificación de sueños estos no estaban, pero quería meter el carácter creativo de los sueños. Yo no sé si conocéis lo que le pasó a Paul McCartney. Él se levantó una mañana con la melodía de Yesterday y dijo, joder, qué buena, esta no puede ser mía. Y efectivamente, o sea, la melodía la soñó y luego ya creó la canción a través de esa melodía que había soñado. Y de la misma manera soñó con su madre, que tuvo un sueño pues lleno de paz, de estos que te despiertas con una sensación de plenitud impresionante, y la madre le dijo algo así como let it be, todo va a ir bien, y entonces creó esa canción. La tabla periódica de los elementos, la máquina de coser, tenía por ahí un montón de ejemplos. No sé, los químicos, los científicos, de hecho lo he pensado, digo, igual son sueños por compensación, porque son como personas súper racionales, químicos, físicos, que están a nivel consciente trabajando mucho con la lógica y con la razón, pero no hay algo que no encuentran y de repente en el sueño es clap y tienen esa imagen y es lo que desbloquea todo. Entonces igual estos sueños de descubrimientos podrían entrar también en los compensatorios, desde una compensación más de la intuición, de otras funciones psíquicas que en la conciencia no se usan. Es una hipótesis que lanzo. Pero yo creo que eso pasa mucho, sí. Por lo menos, que cuando estás trabajando en algo intensamente, tienes acumulados todos los datos y a veces necesitas relajarte un poco para encontrar para el que conectarlos. te vale. Pero realmente es porque estás en esa intensidad, vamos, a mí me ha pasado cuando estoy en un trabajo que estás a 200, que estás durmiendo 5 horas y estás trabajando durante 10 días y con una intensidad brutal, que muchas veces la clave, yo a mí me pasa, la tengo cuando me he despertado y digo, estaba aquí, y yo creo que es porque estás a 200, pues necesitas relajar para ver claro en todo ese meollo que tienes. Sí, en muchas ocasiones pasa así. Lo que pasa es que sí que hay en otras que es más claro, que es como una imagen, o sea, algo que recibes y que, o sea, por lo que he leído, el de la tabla periódica es que soñó ya con el orden de la tabla directamente, y efectivamente eso nace evidentemente de todo lo que tú has recogido, bueno, o no, desde la conciencia, y no se sabe si viene algo de otra parte. Entonces, pues sí, es... Pues sí, yo creo que también recoges desde el inconsciente, pero porque estás muy centrado en un tema, entonces todo lo que vas viendo, en realidad te va entrando en la cabeza, y a veces lo que te acuerdas es algo que has pasado por la calle y has visto, pero te acuerdas después, porque estás a un nivel de intensidad con un tema que cualquier cosa lo filtras por ese... Sí, es verdad, sí, se queda en una capa que no es consciente, pero luego está ahí, ¿no? Y en el sueño de repente conecta. Hay una diferencia muy grande entre los sueños durante la primera mitad de la vida y la segunda mitad de la vida. Los de la primera mitad de la vida van enfocados a reforzar el yo.
a reforzar la adaptación a la vida exterior. En cambio, los de la segunda mitad de la vida van enfocados a encontrarle el sentido y a la preparación de la muerte. Y sí, entonces a partir de los 35 y 40 años se empiezan a tener, dicen, y esto no es poco tal, sueños más dotados de sentido, sueños con símbolos mucho más poderosos, que se escapan más a ese inconsciente personal y que empieza, digamos, a filtrarse más ese inconsciente colectivo. Eso es lo que observó Jung, al menos. Aunque sí que dicen que ahora, bueno, pues por la falta de sentido en general, los jóvenes pueden empezar a tenerlos antes, por esa ansia, ¿no? Esa sed de sentido. Es interesante. Bueno, a ver, pues ya venís aquí a ver de qué va lo de la interpretación de sueños. Bueno, pues aquí tenéis los pasos. A ver, ya tenemos el diario. Escribes el sueño, lo sueltas todo, con todos los detalles. Tiene que estar al lado, o sea, tiene que estar en la mesilla, porque si dejas pasar 5 minutos ya se te va. ¿Vale? Tiene que ser, te despiertas y lo escribes. Tal cual como te sale, pero después, para trabajarlo. Enunciar el texto del sueño en términos de estructura. Esto es, ¿en qué lugar acontece este sueño? ¿En qué tiempo? Pues hay veces que sabes que es en un tiempo medieval o yo qué sé, o que es de tu infancia o lo que sea. ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué personajes son los que están participando en ese sueño? Y luego una estructura a nivel de cuál es la introducción del sueño, cuál es el nudo y cuál es la resolución, cuál es el desenlace. ¿Vale? Por eso os decía que también hay un trabajo analítico que poner aquí. Estableces el contexto del sueño, esto es súper importante. Las amplificaciones, ¿qué significan? El sueño te manda unas imágenes que son símbolos, entonces tienes que pensar qué significa eso para ti. Es decir, una clave puede ser como si se lo explicaras a un extraterrestre. ¿Qué es un espejo? Pues un espejo es un instrumento para reflejarte a ti mismo. ¿Qué es un zapato? Bueno, pues un zapato es un objeto que significa para caminar por la vida y pues para mí los zapatos siempre han tenido mucha importancia porque dan muchas claves sobre cómo te pones en la vida, si te pones con un tacón, qué priorizas, en fin. ¿Qué significa soñar con unas gafas? Bueno, pues las gafas sirven para ver las cosas con claridad. ¿Sabéis? Es decir, hay que ir a qué significa eso. Vale, está ahí, pero ¿qué significa y qué significa para mí? Entonces, esta es la amplificación y esto es lo más importante, diría yo, de la interpretación del sueño. Lo que os decía en los diccionarios de sueños es que hay un porrón de ellos. Yo no los recomiendo. Hay símbolos objetivos y son los que esos diccionarios recogen, pero esos símbolos objetivos son los que nacen del inconsciente colectivo y el inconsciente colectivo no está tan presente en los sueños. Normalmente los sueños son compensatorios y muchos parten de nuestro inconsciente individual, entonces las imágenes son lo que significan para mí. Si tomamos siempre como ayuda un diccionario de sueños, pues igual alguna vez nos ayuda, pero es posible que no demos con la clave, ¿vale? Es más fácil, pero no suele ser muy efectivo. Temas que interrelacionan las amplificaciones, pues eso, si yo sueño con los zapatos, oye, y me acuerdo, o sea, y además es que los zapatos yo los relaciono con mi tía, que es zapatera, que además ella significa para mí, pues como si fuera mi madre, no sé, hay que ir tirando un poco del hilo, ¿no? Y la situación consciente, ¿qué es lo que te pasó ayer? ¿Qué es lo que te está pasando esta semana? ¿En qué momento vital estás? Eso también. Enfocar el análisis con la actitud adecuada
Y yo, pues por no detenerme mucho, ¿no? Sobre todo me parece interesante, pues eso, que las imágenes oníricas son símbolos y que el sueño no es un disfraz. En realidad hay sueños que tú los lees 3 años después y dices, pero si estaba clarísimo. O sea, es que realmente el problema eres tú, o sea, eres tú que no lo puedes ver. Pero el sueño en realidad es bastante claro. Si lo vemos como un cuento, si lo entendemos como un arte, no si lo entendemos como algo totalmente lógico, pero hay que empezar a coger ese feeling de los símbolos. Determinar si las imágenes oníricas son objetivas y subjetivas quiere decir, yo sueño con una serpiente. ¿La serpiente significa algo para mí? Sí, porque tengo una serpiente en casa. Vale, inconsciente personal. Sí, porque tengo miedo a las serpientes y ayer vi un documental, inconsciente personal. No, la serpiente, para mí, ni me da miedo, ni he visto ningún documental, ni a nivel consciente me surge ningún tipo de reacción, ni emocional, ni intelectual, ni nada. Entonces es posible que sea una imagen objetiva. Entonces es posible que el origen no sea el inconsciente personal, sino el inconsciente colectivo. Y además, por ejemplo, la serpiente es un símbolo muy recurrente. Que no me quiero meter más, no puedo. Considerar la función compensatoria del sueño siempre, porque por porcentaje es posible que sea compensatorio. Y bueno, y tantear la interpretación en relación con la situación consciente. Normalmente siempre va a tener que ver con el momento que estamos viviendo. El sueño está muy contextualizado en realidad, ¿vale? Podríamos estar también mucho tiempo hablando de esto. Los 4 grandes arquetipos y protagonistas de la psicología de Jung son la sombra, que es todo aquello de nuestra personalidad que no queremos aceptar. Normalmente la sombra suele venir representada con una persona de nuestro mismo sexo y hay veces que además con una tez oscura, pero no siempre, ¿vale? El ánima es nuestra parte femenina y hay veces que viene representada por una mujer sabia, por una anciana. Me pareció muy bonito esta imagen porque es bastante así, es como una parte de sabiduría. Y el animus es la parte masculina que todos tenemos, sería un hombre, ¿vale? Representado por un hombre. Y el sí mismo es el arquetipo del sentido. No os voy a explicar mucho más porque tampoco alcanzo yo a integrarlo bien, pero es como esto, cuando aparece el sí mismo, sobre todo a partir de la segunda mitad de la vida, y son sueños que te generan una experiencia emocional de plenitud y de paz y brutales, ¿vale? Entonces estos pues no aparecen todos los días, pero bueno, si tenéis alguno yo creo que lo sabréis. Es algo que dices, aquí hay algo. Bueno, si lo queréis leer vosotros, vosotras. Aquí os he puesto, os podría poner 800.000 cosas, pero bueno, os he puesto 4 materiales que a mí me parecen interesantes, de libros, películas, y a esta artista que la he encontrado preparando el contrabando de ideas y que me ha parecido muy interesante, así surrealista. Entonces, bueno, yo tenía muchos sueños míos que contaros también, pero no nos da tiempo y prefiero pues que ya él... Uno solo. Venga, os cuento uno. Os cuento uno que podría haberse interpretado de una manera, pero en realidad tenía otro trasfondo. Yo, en los momentos de crisis, de transición, los sueños empiezan a bullir. Yo no sé si os ha pasado cuando estáis pensando en cambiar de empleo o en tomar una decisión importante, que de repente es como que la psique se revoluciona. Bueno, pues a mí me pasó cuando decidí dejar mi trabajo en la empresa en la que trabajaba.
Yo trabajaba en recursos humanos. Bueno, pues ya estaba fatal y entonces le digo, me estaba yendo a la India. Porque es que yo tenía cosas muy guays en mi trabajo. Pues yo me podía ir a la India de vez en cuando y eso me gustaba mucho, ¿no? Y por eso me costó mucho dejarlo. Y entonces ya le dije a mi compañera con la que me iba a la India que iba a dejar el trabajo. Me monté en el avión y esa noche tuve un sueño súper impactante. Y el sueño, fundamentalmente, era que mi madre se moría en mis brazos. Yo la veía como se moría y no sabía por qué. Entonces me desperté a no sé cuántos metros de altitud. Claro, lo primero que pensé es, quiero ver a mi madre, quiero llamarla, quiero escribirla, quiero saber que está bien. Pero me estoy yendo a la India y no tengo cobertura. O sea, aquí no me puedo poner a llamar a mi madre, evidentemente. Y fue un sueño súper impactante. Mi madre está bien, no le pasa nada. Pero claro, es un sueño que dices, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Será un sueño de estos telepáticos? Bueno, pues el sueño, yo creo hoy en día, ya con lo que sé y con lo que he pasado, que estaba representando la muerte de lo materno con respecto a la empresa. La empresa tiene mucho de útero, en realidad, porque te nutre, porque te alimenta, porque te da una estructura, porque te da un cuidado, porque te protege. Y yo en ese momento había decidido matar a mi madre, ¿vale? O dejarla morir. Y yo creo que ese sueño estaba simbolizando eso. Entonces, claro, por eso es muy importante tener en cuenta el contexto consciente, porque descontextualizado, claro, ¿qué piensas? Joder, algo le ha pasado a mi madre, o la odio porque la estoy matando, o vete tú a saber. Pero si entiendes el simbolismo de lo que significa la madre en relación a tu situación consciente, las cosas tienen mucho más sentido. Pero claro, estudiar los símbolos, yo creo que es un trabajo de por vida. Y Jung pues estudió mucha mitología, estudió mucha religión, estudió muchísimas cosas, estudió a muchas civilizaciones y bueno, pues yo con los recursos que tengo pues voy interpretando mis sueños poco a poco. Luego hacerlo con un analista, con un psicólogo, con alguien que te pueda decir que no te estás dando cuenta, que esta es tu sombra, que lo que te está diciendo es esto, que si estás muy inflado, además, los sueños compensatorios van a ser pues muy negativos de tu imagen. Entonces, normalmente, además, el que más necesita comprender sus sueños, menos atención les presta, porque no le dice cosas que quiera saber. Entonces, bueno, pues es un mundo para mí apasionante, eterno, infinito, pero al que yo creo que merece la pena por lo menos dedicar un poquito de atención. Especialmente, ya os digo, en los momentos de transición y cuando no estamos bien. Cuando no estamos bien, el inconsciente nos puede guiar. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y nada, que ha sido un placer compartir con vosotros. Gracias.